Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 26 de abril de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy haremos en la hora de la verdad, en nuestra nota editorial, una síntesis de lo que ha sido la paz. A ver en qué le ha llegado la paz a los colombianos. La señora de un general que se entregó a las FARC, un general Flores, ha dicho que está muy contenta porque no hay soldados heridos en el hospital militar. Pues claro que no hay heridos. Los únicos heridos pueden ser los que tengan algún esguince de tobillo por un partido de fútbol que estén jugando en sus batallones. Si usted esconde al ejército y lo oculta y lo mete en los batallones, pues entonces no pasa nada. Mientras el país se desintegra, mientras se lo toman los narcotraficantes, se lo toman los bandidos, entonces no, ese es el único activo que pueden mostrar. No hay soldados heridos porque no hay soldados combatientes. Esa es la realidad. Mientras el país queda en manos de los bandidos. Pero, mientras tanto, este gobierno tramposo y traidor le entrega a las FARC la reforma agraria, es decir, les entrega el campo. Ya ayer el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, el único gremio que está librando la batalla por los campesinos de Colombia, porque los demás están entregados al gobierno del presidente Santos, nos decía cómo la expropiación de tierras es una expropiación prácticamente de todo el campo colombiano, que lo que las FARC quieren es adueñarse del territorio y les entregan el territorio con la ley de tierras, que es el desarrollo del acuerdo final con las FARC, que ya ahí está dicho, y está dicho lo suficiente para quedarse, para que las FARC se queden con el país. No solamente eso, sino que se quedan con todo el sistema electoral. Ya hoy hablaremos con el doctor Rafael Nieto Loaiza, quien nos contará de este tema, de cómo les están entregando también el sistema electoral para que hagan con él lo que les dé la gana. Y escondido por ahí entre la maleza escondidas aparecen las orejitas del lobo, que es el famoso voto electrónico con el que se están robando las elecciones en todos los países donde se quieren robar las elecciones, como en Venezuela, por ejemplo, como en el Ecuador, como en todas partes, donde quiera que hay un robo y donde alguien gana las elecciones por el 50.5 o por el 51%, es porque hay un voto electrónico que pone ese 2% o ese 3% y lo pone sin que nadie se dé cuenta y sin que pueda advertirse. Bueno, de manera pues que a las FARC les han entregado todo y las FARC no han entregado nada. La última cuenta que tenía el señor Arnaud, el delicioso señor Arnaud, me dicen que es un hombre simpaticísimo y maravilloso y habla perfecto español. Es que ya le entregaron 30 armas y están iracundos porque el ejército, de casualidad, por equivocación y porque alguien le sopló al oído, encontró una caleta que de las que dice Timochenko que tienen 900 caletas de esas. Significa que las FARC tienen 50.000 armas, o 40.000 armas, o 60.000 armas, que por supuesto no le entregarán a nadie. ¿Qué pasa también con los crímenes de violación de niñas en el país? El país sigue con justa causa, con justa razón, doliéndose del crimen atroz, el crimen sin orillas de esta niña Sarita que mataron en Armenia cuando tenía 3 años y bueno, ya está en las manos de Dios, ya los angelitos se la llevaron para sacarla de este mundo de oprobio, donde parece que estaba siendo torturada y mancillada desde hacía muchísimo tiempo. Pero eso es lo que está pasando en la sociedad colombiana y uno se pregunta por qué y cómo.
La violación de las niñas escandaliza al país, menos las niñas campesinas violadas por estos bandidos de las FARC que hoy son los prohombres y que dictan cátedra en las universidades y que van a todas partes como si fueran pues la gran revelación de la democracia colombiana, unos violadores sistemáticos de niñas. Esas violaciones de esas niñas, eso sí no tiene problema ninguno. Y eso sí no merece un día de cárcel. Cadena perpetua pide para los violadores Cristina Plazas, la directora del ICBF, salvo que los violadores sean de las FARC, en cuyo caso no pagarán un día de cárcel. Así somos en Colombia. En Venezuela van ya 26 muertos y hay 400 heridos. ¡Viva la revolución!, ¿no? ¿Y qué pasa con lo único que están pidiendo los venezolanos? Que son unas elecciones limpias y libres para revocarle el mandato a este peón, un peón es una maravilla de ser humano, a este atarmán de Nicolás Maduro que acabó con este país siguiendo la obra de Chávez, que es que pues Chávez está perdido entre las brumas de su muerte y entonces lo ponen como la gran figura de la revolución, un perfecto truán, con 4 ideas mal dispuestas porque nunca se leyó un libro sobre el marxismo-leninismo que él iba a encarnar y él iba a ser el nuevo Fidel Castro para Venezuela. Ahí están los resultados. Sí, señores, un país donde no hay que comer. Ese es el resultado y es el país más rico de América, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. En ese país no hay comida y en ese país no hay elementos quirúrgicos ni hospitalarios de ninguna naturaleza. La gente se muere, literalmente se muere. Este Maduro es un genocida, lo repetimos una vez más. Y entonces ahora Venezuela pide una reunión extraordinaria de la CELAC, la cumbre de ellos, donde están perdiendo ya mucho terreno porque han dejado de regalarle petróleo a los países caribeños. El único petróleo que están regalando, al parecer, es el que le regalan a Cuba. A ese sí le siguen regalando petróleo. Es un intercambio. Ellos mandan petróleo y Cuba les manda a los venezolanos asesores y les manda médicos. Esos excelentes médicos que hay en Cuba se los manda en contraprestación al petróleo recibido. Y mientras tanto, a la gente la matan en las calles, la asesinan impunemente. Reacciones tardías, reacciones lentas, reacciones timoratas, una OEA que no se manifiesta y un gobierno de los Estados Unidos que parece que con respecto al tema de Venezuela estuviera sometido a una droga soporífera. No dice una sola palabra. Apareció una mujer muy valiosa y muy valiente, la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que está exigiendo respeto a las leyes y que está prometiendo juzgar a todos los que están produciendo estos asesinatos contra los venezolanos que simplemente ejercen el derecho a la protesta, teniendo 1000 motivos para hacerlo. Siguen las marchas en Venezuela y sigue el silencio del mundo con respecto a Venezuela. La tragedia de los migrantes de África. Salía un artículo ayer sobre qué están haciendo para sobrevivir en las aguas del Mediterráneo. Lo curioso es que el mundo se niega a preguntarse por qué razón la gente del África está abandonando al África para tirarse al mar, para morir entre las olas del mar Mediterráneo, con tal de escapar del infierno en el que están viviendo. ¿Por qué es África un infierno? Eso no se lo pregunta a nadie. Pero recuerden a Fidel Castro y sus guerras en el África por cuenta de los rusos. Pregunten eso cómo fue y cómo destruyeron un continente entero. El debate de Odebrecht. Ayer el senador Robledo hizo un debate, el fiscal general de la Nación no asistió, mala señal,
porque sus asesores le dijeron que entonces en el Congreso iban a cuestionar cualquiera de sus decisiones. No, doctor Néstor Humberto Martínez, es que el senador Robledo le estaba haciendo a usted unas acusaciones muy directas y muy claras. ¿Cómo es que usted participó en el COMPES famoso donde se aprobó el contrato adicional de la vía Ocaña-Gamarra? ¿Y cómo usted participó en todas esas decisiones siendo, como dice Robledo, que usted ha sido el abogado de Luis Carlos Sarmiento, que es el hombre que aparece en la Ruta del Sol 2 y en contactos con Odebrecht? Entonces, era una acusación muy directa que usted tenía que responder. Usted se negó a la respuesta. Dicen que el que calla, otorga. Doctor Néstor Humberto Martínez. Un guerrillero vale 1.800.000 pesos mensuales, declara Benedetti. Ya empiezan a explicar por qué lo de la paz no funciona. No, es que a las FARC la están desmantelando, porque estos bandidos de las BACRIM se compran a los guerrilleros, y se les compran, nos dan la cifra de 10 millones de pesos que vale una especie de franquicia. Los guerrilleros tienen franquicia como los futbolistas. Para comprar a James Rodríguez hay que pagar una plata y para comprar un guerrillero hay que pagar otra. Yo le pago a usted la franquicia por 10 millones y usted me manda al bandido para que me ayude en mis tareas de narcotráfico. Eso es lo mismo. Lo hemos dicho y repetido 1.000.000 de veces. El tema en Colombia no se llama ni la paz, ni el marxismo-leninismo, ni la política, ni la reivindicación de los campesinos. Se llama cocaína. Bueno, también se llama heroína un poco, ¿no? Pero cocaína, fundamentalmente. Ese es el nombre del juego. Y mientras no lo entendamos, estamos perdidos. Sergio Jaramillo y el bandido Santiago, el que viene aquí, el español que viene aquí a descrestarnos, y no nos ha contestado la canciller a título de qué puede hacer política en Colombia el señor Enrique Santiago. ¿Con qué visa entra a Colombia para hacer política en este país? Bueno, estuvieron Jaramillo y Santiago tal para cual, es decir, el uno está hecho para el otro, en España, en una población vasca, haciéndole un homenaje a la ETA y un homenaje a Timochenko y un homenaje a Santos. Y entonces Jaramillo recibió el premio que dieron con destino a Timochenko. Ahí están. Pero pues es que esos son, ahí está la figura. Eso se hizo recordando aquel trágico suceso del bombardeo sobre Guernica con aviones de Hitler mandados para respaldar el ejército nacionalista que enfrentaba al ejército republicano que estaba financiado, armado y dirigido por Stalin. Pues porque la historia hay que contarla completa. Pero lo que queremos destacar ahora es que Jaramillo y Santiago estaban en un ágape de la ETA para elogiar a Timochenko. Hubo un desagradable incidente entre Netanyahu y el canciller alemán. Estaba prevista una reunión entre los dos y el canciller alemán anunció, la Cancillería alemana, que se reuniría con unas ONGs israelíes que son enemigas de Netanyahu y que son enemigas del ejército de Netanyahu, y entonces Netanyahu dijo, si el señor se reúne con estas ONG, yo no me reúno con él. Y entonces, como el canciller persistió en su reunión, Netanyahu le dijo, pues entonces cancelo la reunión. Los dos países son amigos, esas vicisitudes de la historia, los alemanes respaldando a los judíos. Primero, pues los metían en los campos de concentración y de los campos de concentración los pasaban a los hornos crematorios y ahora son amigos. Bueno, muy bien, me parece. Me parece que Alemania hace bien al tratar de recuperar ese hecho horroroso que la humanidad no podrá olvidar, haciéndose amiga de Israel. Pero esas amistades se enfriaron muy notablemente.
Norcorea ejecutó agresivos juegos de guerra en respuesta a los juegos de guerra que está adelantando el ejército de los Estados Unidos con Corea del Sur y con Japón. Hubo un encuentro entre duro y folclórico entre indígenas brasileros que reclamaban por la tierra y que querían tomarse un ministerio en Brasilia, y la policía brasilera que se los impidió. La policía brasilera disparaba gases lacrimógenos y los indígenas venían armados con arcos y con flechas. Bueno, recuerden la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. La Organización Mundial del Comercio falla a favor de México, disputa con los Estados Unidos por pesca de atún. Condenaron a los Estados Unidos a devolver una cantidad importante de dinero, $163 millones. Ivanka Trump, la hija de Donald, fue abucheada por defender a su padre en reunión de género del grupo de los 20. Un senador republicano afirma, tras de una reunión con Trump, de que éste le dijo que no permitiría que Corea del Norte fabrique un misil nuclear con capacidad de llegar hasta los Estados Unidos. Esto, pues lo tenemos todos sabidos. Aquí lo novedoso es que Trump se lo diga directamente a un senador republicano y que el senador republicano filtre la noticia. Pero es bastante evidente. Los Estados Unidos no van a permitir que Corea del Norte tenga un misil para tirárselo a Nueva York, a Chicago, o uno para Chicago y otro para Nueva York y otro para Los Ángeles. No van a permitir eso. Nos parece a todos que es bastante obvio. Las abuelas de la Plaza de Mayo dicen haber identificado con ADN un bebé, el bebé 122, que ahora es un muchacho de 39 años, raptado por la dictadura militar. Recuerden que los militares capturaban a los guerrilleros a los guerrilleros montoneros y del ERP, y muchos de ellos, estos eran muchachos de clase media y media alta con estudios universitarios, que asesinaban policías, que secuestraban a la gente, que sembraban el terror en la Argentina y les daban un tratamiento absolutamente inhumano e inaceptable, y a las niñas embarazadas las ayudaban a tener el bebé y después las asesinaban, las tiraban desde helicópteros al mar, y al bebé lo adoptaban militares o amigos de los militares. Esa es una historia que uno quisiera que no hubiera ocurrido jamás. Y volvemos a Colombia. Hay alarma por el alto nivel de contratación directa, dice El Tiempo. Pero ¿cómo así, señores del Tiempo? Y si no, ¿la mermelada cómo se reparte? Pues con contratación directa. Entonces, ¿de qué se alarman ustedes? Las licitaciones públicas pasaron de moda. Eso ya aquí no pegó, como diría alguien haciendo chiste de la ley de contratación administrativa. Eso no pegó. Licitaciones, juego limpio, que gane cualquiera los contratos, pero por Dios, si los contratos se lo tienen que ganar los amigos de los congresistas que le aprueban a Santos todas sus vagamunderías para que Santos les pague con mermelada. Una mermelada que arruinó a este país porque lo dejaron en la ruina y se le robaron a Colombia la bonanza petrolera y lo metieron en un endeudamiento colosal a través de ese procedimiento de los contratos con adjudicación directa, que es lo que han utilizado los corruptos en la nación y en todas las regiones para repartirse la mermelada que el actual presidente de Ecopetrol puso encima de toda la tostada. Y hoy en la historia recordamos a un personaje que no pudimos recordar ayer porque no tuvimos tiempo. Robinson Crusoe, un libro que sigue incendiando la imaginación de los jóvenes y que sigue haciendo meditar a muchos que ya no lo somos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad durante las próximas horas. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning.
escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con las noticias y los temas que son de su interés. Y como siempre, recuerden que a través de nuestra página de Internet también nos pueden escuchar en vivo y en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo. Y nos pueden hacer llegar sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:21 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días. Pues sí, con esta música tan maravillosa, este café riquísimo, hablemos de política. Es inevitable, bueno, de política no, la política y la vida, porque dijo Armando Benedetti, quien en una época fue uribista, ustedes recordarán, y ahora es santista, aunque ya se nota que está a punto de saltar del barco, ¿no?, y cambiar nuevamente. Pues bien, dijo que como si hubiera hecho un descubrimiento, que muchos integrantes de las FARC se están pasando a las bandas criminales, en donde les ofrecen 1.800.000 pesos a guerrilleros rasos y 10 mensuales, millones... ¿no? Mensuales. Sí, claro, no. Y 10 millones a jefes de bloques de las FARC. Benedetti culpa a los paramilitares y a la mala gestión que ha venido haciendo Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, y aseguró que, como dicen las FARC, no han cumplido en la entrega de los campamentos, el gobierno. En otras palabras, Benedetti, presidente de la U, el partido del gobierno, prendió las alarmas y reconoció que el proceso de paz está haciendo aguas. No olvidemos que hace unos días 5 extranjeros fueron secuestrados, aunque los medios de comunicación aquí en Colombia hablaban de retenidos, ya no usaban la palabra secuestrados, por grupos disidentes de las FARC, así como también hay grupos que delinquen en la frontera con Brasil, que son las FARC, disidentes, pero son las FARC. En definitiva, nadie ve la paz por ningún lado, y aunque el gobierno se esfuerce en buscar disculpas y restarle importancia, el gigante yo creo que se les creció. Y para nadie es un secreto que lo que aquí hay es un problema, y ahí estoy de acuerdo con usted, doctor Londoño, simple y llanamente de narcotráfico. Y los que reclutan, pues no son paramilitares, sino narcos que necesitan personal para seguir con el negocio. Yo pregunto, aparte del Nobel, ¿qué le queda a Colombia tras la firma de la paz? Eso es lo que trataremos de contestar en nuestra nota editorial. ¿Qué nos queda después de la firma de la paz? Benedetti está haciendo una denuncia que no nos sorprende en absoluto, Montserrat. Los de las FARC están dando un brinquito hacia el narcotráfico. Y entonces dice, no, sí, la culpa la tiene el que no ha preparado todavía los campamentos, los que se llamarán pueblitos de paz. Y entonces, como no les tienen electricidad y no les tienen comodidades, entonces prefieren irse para las Bacrim. Ay, Dios mío, nos morimos de la risa. Con campamentos o sin campamentos, con luz, con agua, con cualquier cosa o sin esos elementos. Se van para allá porque ahí está el negocio, ahí está la plata, porque eso es lo que saben hacer y eso es lo que les gusta, y porque son los mismos. Entonces, doctor Benedetti, o señor Benedetti, yo no sé pues cómo son sus títulos académicos, ni me importa averiguar por ellos. Senador Benedetti, que eso sí sabemos con seguridad que lo es, no se extrañe por eso es lo elemental, estamos exactamente en lo mismo. Lo que pasa es que los bandidos ya no se llaman miembros de las FARC, sino que se llaman o tránsfugas hacia las Bacrim y hacia los clanes y hacia todos los grupos de bandidos narcotraficantes, o se llaman disidentes. Pero son los mismos, exactamente los mismos, y están haciendo lo mismo, y aquí no ha pasado nada, Montserrat. ¿Qué nos quedó de la paz? Un premio Nobel de farsa, de mentira, de engaño, y estamos mucho peor que antes, porque estamos en manos
de esos bandidos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a los vehículos. Hoy es miércoles 26 de abril del año 17, son las 6:30 de la mañana. Como una violación al derecho de asilo, viene siendo calificada la contumaz conducta asumida por la Cancillería colombiana en manos de la señora María Holguín, como lo sostiene el brillante senador Fernando Nicolás Araujo en una histórica constancia que mientras el presidente bolivariano de Colombia, el camarada Santiago, posaba de antichavista, Cancillería filtraba información de militares venezolanos desertores violando el derecho de asilo. Cuestionó Araujo. Dijo y dejó expresa constancia, pidiendo al gobierno colombiano otorgue asilo a los militares disidentes venezolanos, garantizando se respeten sus derechos humanos, y cuestionó filtración de información de la Cancillería de Colombia. Dejó constancia Fernando Nicolás Araujo, así, abro comillas, ante la posible búsqueda de asilo en territorio colombiano de algunos militares venezolanos disidentes, el gobierno nacional tiene la obligación de actuar, preservando los derechos humanos y el derecho de asilo. Bajo ninguna circunstancia se pueden entregar al régimen del presidente Nicolás Maduro y darles amparo y protección. Por esto, nuestra obligación moral y humana de proteger a los militares venezolanos que estén en Colombia. Doctor Londoño, usted bien lo sabe, Colombia fue ejemplar en el derecho de asilo. Recordemos al líder Víctor Raúl Haya de la Torre, asilado en la embajada colombiana del 49 al 54. El 5 veces presidente de Ecuador José María Velasco Ibarra, del propio Alan García, 2 veces presidente del Perú, quien fue recibido en Colombia. Ahora todo ha cambiado. El espurio presidente de Colombia, el sátrapa Juanpa, y su canciller le cierran las puertas al asilo de los perseguidos políticos. Ejemplos para la muestra. El abogado del sátrapa bolivariano de Colombia, quien fue secuestrado por el corrupto régimen y deportado al Ecuador. Walid Macled se pudre hoy en las mazmorras del régimen del dictador Maduro por cuenta del gobierno colombiano. Los hermanos venezolanos Gabriel Valles y Lorenz Salé, y ni hablar de los cubanos que llegaron a Colombia en busca de asilo y nadie da razón de ellos, se pudren en las selvas del Darién. Una señora que tuvo su hijito huyendo de la dictadura castrista es perseguida por la Cancillería Bolivariana de Colombia, además de negarle la nacionalidad a una niña. Doctor Londoño, se nos murió la tradición de asilo. Se murió todo, se murió la política internacional del país, ¿sí? Y no se le olvide, como nos lo denunció aquí en la hora de la verdad el doctor Rafael Nieto Navia, que Colombia tiene abandonado el pleito con Nicaragua por todas las aguas del Caribe. Entonces, esa es la Cancillería y esas son las relaciones internacionales que tenemos aquí en Colombia. ¡Qué vergüenza! La canciller de Venezuela, una mujer pues de unos humus que Dios mío, por Dios, yo viendo en ella me acuerdo de las erinias. Ella no va a saber qué son las erinias, entonces si oye esto no se va a molestar. Pero eso es lo que es. ¿Sí? Entonces descubrió una tesis o propuso una tesis muy buena, y es que el asilo no procede para militares que desertan. Señora, usted es como de malitas en historia, en conocimientos de historia y en conocimientos del derecho internacional. Hace cola para pensar. Bueno, muy bien. ¿Quiénes son los primeros desertores? ¿Quiénes son los primeros que buscan refugio contra regímenes oprobiosos a los que no quieren seguir sirviendo? ¿Por
que es que estos militares venezolanos dicen, yo no quiero seguir sirviendo a un régimen que mata a mis compatriotas desarmados en las calles, cuando todo lo que están haciendo es pidiendo libertad y exigiendo democracia. Yo no quiero participar en un régimen así. ¿Tienen derecho al asilo? Por supuesto. Pero la canciller filtra las noticias. ¿Cómo le parece? Y las filtra ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Para que los asesinen, señora canciller? ¿Sí? Usted parece que estuviera recibiendo muchos consejos del general Naranjo, ¿no? Cuidado con esas cosas. Eso no se lo toleraría el país. Fernando Nicolás Araujo ha puesto el dedo en la llaga, sí, y a estos militares, y a todos los militares que vengan de Venezuela, hay que darles asilo, porque no quieren seguirle sirviendo a un régimen opresor, tiránico, despótico y violador de los derechos humanos. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Las ventas reales del comercio siguen cayendo y Fenalco vuelve a hacer un llamado al gobierno nacional para que aclare su política económica. Si bien la caída en el mes de marzo al parecer fue menor, las cosas siguen graves. Basta con ir a los centros comerciales para evidenciar la preocupación que hay en los comerciantes, que entre descuentos y promociones tratan de mantenerse. Doctor Londoño, Guillermo Botero pide que el Banco de la República baje cuanto antes la tasa de intervención interbancaria y que el gobierno baje a su vez la tasa de usura. En entrevista con el diario El Tiempo, insistió en que este es el momento más grave de desaceleración que recuerde, pero el gobierno manda al país el mensaje de que no está pasando y nos llama pesimistas cuando trabajamos con las cifras del DANE. Estamos desacelerados y no se reconoce el hecho. Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial, insiste, doctor Londoño, en que la actual tasa de crecimiento no es suficiente para combatir la pobreza en América Latina. Crecer entre el 1,5% y el 2,5% sencillamente no da para retomar la senda de superación de la pobreza. Recordemos que en Colombia la pobreza monetaria aumentó de manera importante y el gobierno tuvo que salir a celebrar que la pobreza multidimensional había mejorado, asunto que pocos entendemos. No obstante, Nemesio Reyes, director del Departamento para la Prosperidad Social, en entrevista con el diario Portafolio el día de ayer, insistió en que la inflación ha tenido un impacto negativo y que la pobreza extrema pasó de 7,9 a 8,5% entre 2015 y 2016. En la evaluación que hace Transparencia por Colombia, doctor Londoño, por otra parte, el riesgo de corrupción pública en Colombia, en el que se evalúan 167 entidades que incluyen los órdenes nacional, departamental y municipal, queda claro que en Colombia ninguna entidad se encuentra en riesgo bajo de corrupción. El 74% de la contratación de las entidades nacionales es directa y existe un riesgo alto de corrupción en entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Agencia Nacional de Contratación Pública, nada más y nada menos. Los departamentos con riesgo muy alto de corrupción son Guainía, La Guajira y el Chocó, mientras que en alcaldías Leticia, Mitú, Santa Marta y Puerto Carreño son las peor calificadas. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos, sí señor. Bueno, eso de la desaceleración de la economía me lleva a hacerle una pregunta que estoy seguro usted no sabe la respuesta porque eso se perdió, se olvidó. ¿De dónde viene el término desaceleración? ¿Esto no fue de la perestroika? Sí, señor, de la perestroika. Entonces sí sabía, doctor, reconózcame. Sí sabía. No, le reconozco todas. Y lo felicito porque no es un dato que circule, no es una moneda que circule muy fácilmente. No. Fue Gorbachev en la perestroika el que se inventó el tema y dijo, nuestro socialismo no está en crisis, está desacelerado. Desacelerado, una crisis económica pavorosa que llevó a la destrucción del llamado socialismo, es decir, del comunismo de la Unión Soviética. De manera que estamos en contracción. Y la discusión sobre las tarjetas de crédito es una discusión que el país tiene que afrontar. Tasas de interés del 30% anual, con una inflación del 4%. ¿Eso qué significa,
Santiago. Una locura, eso es esquizofrenia financiera. ¿Quién en el mundo puede pagar 26 puntos reales de tasa de interés? Nadie. No. Nadie. Doctor Noño, dice Guillermo Botero una cosa que me llamó mucho la atención, y es que él dice, oiga, el Banco de la República ya bajó sus tasas al 7%, probablemente van a quedar en 6.5 y sigan bajando, pero el gobierno mantiene la tasa de usura en 33,5. Entonces lo que está diciendo Guillermo Botero, y lo dice hoy en entrevista con el Diario del Tiempo, es que eso es una falta de respeto, porque entonces la reducción en la tasa de intervención interbancaria no está llegando realmente al consumidor. Eso es así, prosperidad para todos. Estamos en una crisis económica pavorosa que nadie quiere reconocer. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer hubo debate que puedo afirmar no fue debate del todo, porque uno de los invitados principales al control, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no asistió, pues debía responder por las investigaciones en el caso Odebrecht, en el que está involucrado el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos 2010-2014, las ministras Cecilia Álvarez y su pareja Gina Parodi, también el señor Otto Bula, quien habría recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. El debate empezó sobre las 5 de la tarde cuando el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, inició su presentación de más de hora y media en la que acusó al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de tener el dinero de Odebrecht en sus bolsillos. Pues el abogado y ahora fiscal general fue asesor jurídico del empresario y contratista de la Ruta del Sol 2, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Robledo recordó que los dineros de Odebrecht ingresaron a las campañas de Santos en 2010, cuando $400,000 llegaron para comprar unos afiches para que el ahora mandatario pues llegara a la presidencia, y que recordaba también que cuando estalló este escándalo dijo el presidente de la República: me acabo de enterar. Y recordó que varios personajes dieron también plata para la causa presidencial de Santos, entre otros el señor de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, quien aportó $150,000 en 2010. También recordó Robledo el $1,000,000 que Odebrecht le pagó a la firma Paddington en Panamá, compañía vinculada con la firma Sancho, BBDO, por una encuesta de la que nunca se supo nada y que costó nada más y nada menos que $1,000,000. Robledo demostró que el doctor Néstor Humberto Martínez, siendo superministro, hizo parte y firmó el COMPES de adición para el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, donde participaron también las ministras en ese momento, Gina Parodi y Cecilia Álvarez, entre otras cosas, pareja. Como Martínez era ministro, no debía investigar a las excompañeras suyas en el gobierno Santos. A su turno, el ministro Aurelio Iragorri, quien también estaba citado al debate, salió en defensa de su propia situación, pues él debía responder por el crédito que entregó el Banco Agrario a Ana Belena por 120,000 millones de pesos. Cuestiona el doctor Robledo que Vargas Lleras hubiera hecho un par de llamadas a Iragorri presionando para que se entregara ese crédito, cosa que negó el señor ministro Iragorri, quien a lo último dijo que él estaba dispuesto a responder política, penal y administrativamente por el dinero que se le debe al Banco Agrario por parte de Ana Belena Odebrecht. Como no hay debate sin que quieran enlodar la imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exmandatario se defendió de las acusaciones que se hicieron en medio del debate de corrupción y preguntó por cositas que a veces a los colombianos se les olvida. Por ejemplo, los $12 millones que pagó la mafia al señor JJ Rendón para poder ayudar a la campaña de Juan Manuel Santos en el año 2010, y también recordó que el señor Jaramillo de Interbolsa había donado $150,000 a esa misma campaña. El presidente Uribe, de manera enfática, defendió su bancada, dijo que era una bancada libre de corrupción y que era respetable. También les puedo contar que, entre otros detalles de lo que ha sucedido en este debate de control, terminamos con la participación de Andrade, el señor director de la Agencia Nacional de la Infraestructura, que explicó lo que yo diría es inexplicable, sobre cómo una adición de un contrato
de la vía Ocaña-Gamarra terminó por beneficiar al hermano de la ministra Gina Parodi, quien era a su vez socio de la sociedad portuaria, principal beneficiario de esta vía transversal. Un debate, doctor Fernando, que fue bastante largo y que yo diría, pues concluyó en nada. Hubo un par de revelaciones nuevas, pero de resto lo que el país ya conoce. Lo que el país ya conoce, un negociado grotesco, repugnante. La ruta del Sol va de sur a norte y le hicieron como contratico adicional la carretera Ocaña-Gamarra, que ni va por el sur ni va por el norte, va de oriente a occidente o de occidente a oriente entre Ocaña y Gamarra, para sacar productos muy importantes que desemboquen en el puerto de Gamarra, que es el que tiene por concesión el hermano de una de las ministras, de Gina Parodi, y además pues el que está comprometido con el secretario privado de la Presidencia de la República, que esa es otra cosa pues que no suele mencionarse. En todo caso pues debate que el gobierno no sabe responder. Y el crédito del Banco Agrario, esa platica se perdió. Y cómo el Banco Agrario le está prestando la plata a los contratistas cuando los campesinos colombianos están clamando por crédito. Y por crédito oportuno y por crédito en buenas condiciones que les permita afrontar las dificultades de hacer agricultura en este país. Eso pues fue lo que pasó, y en un minuto estaremos con el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro del Interior y de Justicia, quien será nuestro invitado para explicarnos en qué va la reforma política y la reforma electoral propuesta por este gobierno en cumplimiento de sus acuerdos con las FARC.